Ya, entonces, no es que me gusta hacer la clase sentado, pero no queda otra por hoy día. Decíamos que las enfermedades en el adulto mayor en realidad son las mismas que vemos en el adulto joven. Sin embargo, existe una especialidad dedicada a atender al adulto mayor. Si son las mismas enfermedades, ¿por qué existe una especialidad distinta? Porque si bien es cierto, las enfermedades son las mismas, el individuo es diferente. El adulto mayor tiene características especiales que lo hacen diferente y que afectan también la manera de presentación, diagnóstico y manejo de las enfermedades. Es por eso que existe la especialidad de geriatría y es por eso que hoy vamos a conocer cuáles son estas características del adulto mayor que hacen necesaria una especialidad para su estudio. Cuando atendemos a un paciente adulto mayor, usualmente es más difícil realizar la historia clínica. Las enfermedades tienen presentaciones atípicas. El adulto mayor tiene pluripatología. Eso nos obliga a depender más de los exámenes auxiliares y tenemos que saber interpretarlos adecuadamente. El adulto mayor tiene ciertas características especiales, como son el empeoramiento a cascada y el apego al propio hábitat. Y en el adulto mayor, más que en ningún otro grupo etario, influye mucho la actitud de los médicos y de los cuidadores. Es dificultad en hacer la historia clínica. Ustedes han tenido suerte que han ido un año a hacer prácticas presenciales. Semiología, por supuesto. Y ahí les daban pacientes para que hagan historias clínicas. Y el que le tocaba hacer al viejito, ay, decía, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me tocó el paciente joven? Porque hacer la historia clínica al adulto mayor es más difícil. ¿Por qué? Porque a veces omite síntomas. Pero no porque quiera confundirnos, porque quiera hacernos difícil la historia. No, a veces los omite por mala interpretación. ¿No? Por ejemplo, es un paciente que está con fiebre y tú estás tratando de investigar dónde está la infección que origina la fiebre y el paciente tiene una artritis de rodilla que le está doliendo. Pero el paciente interpreta ese dolor como su dolor de siempre de su artrosis crónica. Entonces no te lo manifiesta como un síntoma. ¿Por qué? Porque lo está interpretando de manera distinta. O a veces tiene miedo. Tiene miedo a que si cuenta todos los síntomas, de repente el médico va a decidir hospitalizarlo. Y al anciano no le gusta quedarse hospitalizado. Entonces puede ser que omita algún síntoma por eso. O está tan deprimido que simplemente no quiere contarte nada. Tiene un deterioro cognitivo. Y por este deterioro cognitivo se olvida las cosas y se olvida que el día anterior se cayó y no te lo contó. Tiene un déficit sensorial. Tiene un dedo negro en el pie que no se lo ha podido ver porque simplemente ya no mira bien. Además, el anciano suele desviarse de la conversación, ¿no? Esto es característico también. Sí, doctor, le voy a contar. Todo comenzó allá por el año 50, cuando yo estaba en el cuartel, y un día nos dieron libre, entonces yo salí y me crucé con fulanito de tal que era hijo de... Usted lo debe conocer, porque... Ah, no, pero en los 50 usted es muy joven. Y te comienza a contar una historia muy larga con muchos agregados, ¿no? Y cuando tú lo cortas y le dices, pero señor, yo quiero... Se enoja y ya no te cuenta nada. El anciano tiene lentitud al hablar y lentitud al hacer. Necesitas examinarle el abdomen, porque tiene por un dolor abdominal. Pero para eso tiene que subirse a la camilla. Lo va a hacer muy lento, va a necesitar ayuda. Y tú estás apurado porque tienes muchos pacientes que están esperando. Es por eso que el examen físico también es dificultoso. Es por eso que hacer una historia clínica a un anciano
Es más difícil que en un paciente joven. El anciano suele tener pluripatología. ¿Por qué? Porque tiene mayor prevalencia de enfermedades degenerativas. Y esas enfermedades o sus tratamientos esconden síntomas de nuevas patologías. Puede ser un anciano que tome paracetamol todos los días porque tiene una artrosis de rodillas. Y este paracetamol puede esconder una fiebre de alguna infección que se está presentando. Y por tanto puedes no identificarla. También es característico que una enfermedad empeora a otra, ¿no? Porque si el anciano tiene una próstata grande, que le provoca una neuropatía obstructiva, esto va a favorecer que aparezca otra enfermedad, infección del tracto urinario. Y si tenía la neuropatía obstructiva con una enfermedad renal crónica, esta infección del tracto urinario va a provocar una reagudización de la enfermedad renal crónica. Entonces, una cosa conlleva a otra. Es por eso que en los ancianos hay que tener mucho cuidado con esta regla de la unidad clínica. La regla de la unidad clínica se la venimos enseñando a ustedes desde que pisaron el hospital, ¿no? Desde el tercero. La regla de la unidad clínica. ¿Cómo era esta regla? ¿Regla? ¿Cómo es? Desde su casa, ¿alguien sabe cómo es la regla de la unidad clínica? Doctor, ¿no es de que todos los síntomas y signos del paciente tienen que estar establecidos en un solo cuadro? De acuerdo, de acuerdo. Es cuando queremos que todos los síntomas del paciente los podamos explicar por una sola patología. Si el paciente tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene diarreas, yo voy a pensar que los tres síntomas son debidos a una enterocolitis por un determinado germen. No se me va a ocurrir pensar que tiene fiebre porque tiene tuberculosis, que tiene dolor abdominal porque tiene una diverticulitis, que tiene diarrea porque tiene una enfermedad de Crohn. No, no es cierto. La unidad clínica, ¿qué significa? Tratar de explicar todos los síntomas por una sola patología. Esa regla es muy válida, excepto en ancianos, porque el anciano tiene pluripatología. En el anciano sí, esta cosita puede ser debido a esto, pero esto debido a esto otro, y esto debido al tratamiento de lo primero. Entonces, la regla de la unidad clínica la tomamos con pinzas en el caso de los ancianos. Y como los ancianos entonces tienen tantas cosas, en el anciano, más que en la persona joven, dependemos de los exámenes auxiliares, eso es cierto. Porque los síntomas clínicos no son tan claros aquí, entonces dependemos de los exámenes auxiliares. Pero hay que tener en cuenta los riesgos que significa solicitar ciertos exámenes. No es lo mismo pedir una angiotomografía a un paciente joven, que se le puede hacer sin mayor riesgo, que solicitársela a un paciente anciano, que le puede provocar una nefropatía por contraste, para querer hacerle la angiotomografía. La preparación también es más difícil de cumplir. Yo le puedo pedir una colonoscopia a un paciente joven y lo preparo sin mayor dificultad. Pero preparar para una colonoscopia a un anciano también es más difícil. Y los rangos de normalidad pueden variar. El examen es el mismo, la enfermedad es la misma, pero los rangos de normalidad pueden variar. De una persona joven a una persona anciana. El empeoramiento a cascada. También esto es característico del anciano. Una patología o un tratamiento desencadena un nuevo estado patológico. Y por tanto, un nuevo tratamiento. Y esto a su vez desencadena otro estado patológico. Y así sucesivamente. Inevitable. Característico del anciano. Pero si bien es cierto es inevitable, si es que fuese por una buena razón, ya. Pero si la cascada comenzó por una mala evaluación, te diagnosticaste hipertensión y en realidad no era hipertensión, era solamente una presión arterial que se había subido por el momento, y le comenzaste a dar tratamiento antihipertensivo sin que lo necesitara. El tratamiento antihipertensivo le provocó hipotensión ortostática, le provocó que le dieras un antiemético para tratar unos mareos, y le provocó una retención urinaria,
Esto provocó que le pongas sonda vesical, y esto provocó una infección, y esto provocó una sepsis, consecuencia de una mala evaluación. Pues eso también es característico del anciano. El apego al propio hábitat también es característico del anciano. El anciano tiene su propia psicología. Y en esta psicología del anciano, sus cosas y sus ambientes son muy preciados para él. Tiene apego a esas cosas. Y el anciano también tiene apego a las personas. Tiene mucho temor de quedarse abandonado. Por eso que tiene tanta dificultad para adaptarse a nuevos ambientes. Ustedes les dicen, vámonos a vivir a Italia. Contentos se van a Italia. Y el anciano no sale de su casa, no sale de su barrio, porque tiene mucho apego a sus ambientes. Y cuando los cambiamos, podemos provocar ciertas cosas que uno no creería. Ya lo vamos a ver más adelante. La atención de la persona anciana debe ser especial, porque requiere cuidados frecuentes y especiales. Para poder atenderlos necesitamos tiempo. Y en estas épocas el tiempo es algo muy escaso. Entonces, el familiar que es el responsable o el cuidador que lo atiende diariamente, muchas veces aporta la información que el anciano no puede aportar. Y ahí también los médicos a veces cometemos el error de preguntar solamente al cuidador y no preguntar al anciano. En realidad tenemos que preguntar al anciano y además al cuidador. Pero entonces el cuidador puede dirigir los eventos hacia donde le conviene. Porque si esa señora que lo cuida todos los días lo está haciendo ver al anciano porque tiene fiebre, pero sabe que si resulta ser lo suficientemente grave la situación, se le puede indicar hospitalización a ese anciano. Y cuidarlo en el hospital es muy diferente de cuidarlo en su domicilio. Esa señora que lo cuida no quiere que el anciano se hospitalice. No, doctor, es una fiebrecita nomás. Una cosita, no, sí, siempre se pone así. Se le pasa como un matecito. Entonces, esa presión que ejerce el cuidador puede provocar que el médico tome decisiones erradas. En el otro sentido también, fiestas patrias, estamos libres, vámonos de campamento, ya vamos. ¿Y el abuelito? ¿Dónde lo dejamos? Al hospital. Doctor, mi papá está mal, no duerme todo. Y te comienzan a intensificar los síntomas, con la presión de que decidas que se hospitalice. Pues cuando nosotros atendemos a un anciano, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y cómo lo podemos valorar mejor? Conversando no solo con el cuidador, sino también con él. Y finalmente resulta que las enfermedades, estas mismas enfermedades que se presentan en el adulto joven, cuando se presentan en el anciano tienen síntomas inespecíficos. ¿Qué se llama síntoma inespecífico? Son estos síntomas vagos, que no te dicen mucho, que no quiere comer, no te orienta mucho ese síntoma. Sin embargo, es un síntoma muy frecuente en el anciano. Está más dormido que de costumbre. Son síntomas inespecíficos. Estos síntomas son los más frecuentes en el anciano. Se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. ¿Se entiende esa parte? Se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. Y en esa frase se basa toda la fisiopatología de los síndromes geriátricos. Una pausa. ¿Qué ves en esta pintura? Tú, ¿qué ves en esta pintura?
una anciana, una persona enferma en todo caso, ¿no? Que tienes, alguien le está atendiendo ahí. De acuerdo, es una pintura muy famosa, ¿no? Y de un pintor también muy famoso, un pintor holandés. En esta otra, esta es más bien de un pintor italiano. Ah, igual, una persona enferma, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense, las personas que están al lado tienen corona. Esta es otra pintura, pintor italiano. A ver tú, ¿qué ves? Mira acá. También tiene corona. Es un pintor francés. Y esos cuatro pintores muy conocidos han retratado en realidad la misma escena. Es la escena de Antioco, Eleuco, Erasístrato y Estratonice. Todos ellos muy conocidos y muy famosos. Tan famosos que estoy seguro ustedes saben su historia. No, no son tan famosos entonces. Bueno, se las cuento yo entonces. Antíoco era el rey de Siria, en el siglo III antes de Cristo. Era un rey muy querido por su pueblo porque era un rey muy justo. Este rey enviudó y se casó con otra mujer mucho más joven, muy atractiva, que era Estratonice. Y el príncipe, el hijo del rey Antíoco con su primera esposa, se enamoró de su madrastra. Y resulta que la madrastra le comenzó a corresponder. Entonces el príncipe le entró un sentido de culpabilidad y dijo, y cayó enfermo por eso. No se levantaba, no quería comer, cada vez estaba más débil, cada vez estaba más pálido. Y el rey, desesperado por la salud de su hijo, llamó a todos los médicos de la ciudad. Y todos lo revisaron, pero ninguno pudo dar un tratamiento que lo ayude a mejorar. Ocurrió que por esas fechas, Erasístrato, que era un médico lejano, pero de muy buena reputación, pasaba por la ciudad. Entonces el rey decidió hacerlo venir para ver si podía ayudar a su hijo. Pues este que está aquí es Erasístrato, que es el médico que está atendiendo al príncipe que está enfermo en su casa. Y fíjese que en todas las pinturas lo que se nota es que le está controlando el pulso. ¿De qué se dio cuenta? Se dio cuenta que cuando la reina entraba en la habitación, su pulso se aceleraba y las mejillas se sonrojaban. Entonces, ¿qué diagnosticó? Muy hábilmente diagnosticó mal de amores. ¿Y qué recetó? ¿Qué le recetan ustedes por mal de amores? No sufra yo de eso, Dios. El rey le recetó que tenía que irse con la reina. El médico recetó que tenía que irse con la reina. ¿Y qué dijo el rey? Cuando el rey se enteró, lo quería tanto a su hijo que decidió renunciar a la reina y les dio permiso para que se vayan a vivir juntos en uno de los pueblos más alejados del reino. Y con esto, el príncipe se curó
vivieron felices para siempre. ¿Por qué les cuento esto? Para saber un poco más de Erasistra. Ejerció la medicina en Alejandría y fue discípulo de Praxágoras, que era el sucesor de Hipócrates. Con él se fundó la Escuela Médica de Alejandría. Y Erasistro es famoso además de haber ayudado al rey de Siria, porque estudió la inclinación de las circunvoluciones del cerebro y las asoció a la inteligencia. Consideró que el centro del pensamiento y las funciones mentales estaba en el cerebro, y no en el corazón como se pensaba hasta ese momento. Distinguió los dos hemisferios cerebrales y el cerebelo. Describió los nervios como fibras y no como tubos huecos. Es decir, hizo una descripción del sistema nervioso. Y así apareció el concepto de los aparatos y sistemas. Concepto que se mantiene hasta la fecha, porque todos ustedes en el colegio han estudiado esto, ¿no es cierto? Aparatos y sistemas. Bueno, todos estos aparatos y sistemas tienen una funcionalidad que alcanza el 100%. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que un individuo en su quehacer diario normalmente no utiliza estos aparatos y sus sistemas al 100% de su funcionalidad. Los utiliza solamente hasta aquí, qué sé yo, un 60%. Y esto de aquí queda sin usar. Pero queda para ser usado en situaciones especiales. Es decir, en un día común, que te levantas, que tomas tu combi, que vas a la universidad, que estudias, que almuerzas, que regresas, que vuelves a estudiar y te duermes, ¿cuánto has usado tus aparatos y sistemas? Solamente hasta aquí. Pero si ese día te dejó la combi, tuviste que correr, llegaste tarde, hiciste muchas cosas más, ese día puedes haber usado lo que normalmente no usas. Esta reserva funcional sirve para eso, para solucionar esos problemas en situaciones especiales. Reserva funcional. ¿Qué ocurre si este adulto joven se enferma? Se enferma con COVID. Tiene una neumonía COVID. Pues la funcionalidad de su aparato respiratorio va a estar disminuida. Porque acá tiene una neumonía COVID. Sin embargo, no le va a traer muchos problemas porque aún le alcanza para hacer su actividad normal. Porque esta disminución no compromete el nivel que necesita para su actividad habitual. Pues esto ocurre así cuando un adulto joven enferma. Ahora, no es exactamente así, ¿no? En realidad es así. Porque ustedes saben que todos los aparatos y sistemas están relacionados entre sí. Pues si bien es cierto hay una neumonía COVID y lo que más afecta es el aparato respiratorio, esto también afecta un poco al aparato digestivo, y al aparato muscular, y al aparato nervioso, y al sistema óseo. Pues el mayor compromiso es respiratorio, sí, pero todo lo demás también se ha afectado un poquito. Esto es lo usual cuando un adulto joven enferma. ¿Qué ocurre en el anciano? El anciano ha envejecido. ¿Se acuerdan qué cosa es el envejecimiento? Es la disminución fisiológica y progresiva de la funcionalidad de los órganos y sistemas, ¿no? Ese es el envejecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el anciano, sus órganos y sistemas ya no están hasta aquí, como estaban en el adulto joven. Están hasta aquí. Todavía el anciano se desenvuelve sin problemas, porque esto todavía le alcanza para su actividad usual. El detalle es que su reserva funcional es menor. En el anciano es menor. Y es menor no uniformemente, sino es mayor en algunos aparatos que en otros, porque el envejecimiento no es uniforme en todos los aparatos y sistemas. Hay algunos que envejecen más rápido y otros que no. Entonces, este es un anciano sano. ¿Qué ocurre cuando este anciano se enferma y tiene una neumonía COVID? Entonces, se va a afectar principalmente el aparato respiratorio, esto que está aquí, ¿no es cierto? Y de estar aquí, va a bajar hasta acá. Pero los demás aparatos y sistemas también se van a afectar, porque hemos dicho que todo está interrelacionado. Entonces, fíjense, aquí el aparato digestivo se está afectando en menor cantidad que esto. Esto de aquí, esta afección es mayor, esta es menor.
Pero como esto ya estaba cerca al límite, ahora que está afectado por una neumonía, la funcionalidad digestiva está por debajo de lo que necesita. Pues este es el aparato más vulnerable para este anciano. Y en este aparato es donde van a aparecer los síntomas y signos de enfermedades que están en otro sitio. Pues esta neumonía se puede manifestar con síntomas digestivos. En este anciano, sí. Su aparato digestivo era el más vulnerable. ¿Ahora se entendió? ¿Se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación? Pues es por eso que, por ejemplo, pudieses tener un anciano que tiene, qué sé yo, un infarto agudo de miocardio. Pero su aparato más vulnerable es el aparato locomotor. Entonces, como síntoma del infarto agudo de miocardio, no nos ha contado que tenga dolor de pecho, que tenga dolor anginoso, que tenga... No nos ha contado eso, nos ha contado que hace 3 días se cayó y ayer se ha vuelto a caer. Son manifestaciones en el aparato locomotor, que son de un órgano distante. Eso es característico en el anciano. ¿Cuáles son los más vulnerables por prevalencia? Sistema nervioso central, genitourinario, cardiovascular y esqueleto. Pues es así que aparecen los síndromes geriátricos. ¿Qué cosas son los síndromes geriátricos? Son formas comunes de presentación de diversas enfermedades. Pues estas enfermedades, hemos aprendido, en el adulto joven se manifiestan así y así y así. Pero en el anciano se manifiestan de esta otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Son los síndromes geriátricos. Entonces, diversas patologías pueden tener presentaciones comunes. Y en el anciano eso se llama los síndromes geriátricos. Este cuadrito es sacado de Harrison, donde me explica cómo el envejecimiento va a provocar todo lo que hemos dicho, provoca un estado de fragilidad, y eso va a provocar los síndromes geriátricos. Ahora, no hay acuerdo en los autores acerca de exactamente cuáles son los síndromes geriátricos. Unos consideran solamente 6, otros 8, y otros muchos más. Estos que les estoy poniendo aquí son los más importantes que recuerden ustedes. Las caídas, muy frecuentes. Mayores de 80 años, la mitad ha tenido por lo menos alguna caída alguna vez. Y ojo que en el anciano la caída es la primera causa de muerte accidental. Por ejemplo, se cayó, una caída que parecía inocente, se fracturó la cadera. Ese anciano tiene un 50% de posibilidad de morir en menos de un año. A consecuencia de esa caída que le produjo una fractura de cadera. Entonces, cuando tenemos un paciente anciano que se cae, tenemos estos 5 puntos que considerar. Es el plan de acción ante un paciente anciano que se cae. 1. Verificar las causas y consecuencias inmediatas del accidente, ¿no es cierto? Esto es universal para cualquier persona que se cae, no solamente un anciano. Es decir, ver si es que continúa en peligro a raíz de la causa que originó la caída, y si es que hay alguna cosa inmediata que hacer. Tiene una herida que requiere una sutura, tiene una fractura que requiere una inmovilización, es decir, los cuidados agudos que se ofrecen después de la caída. Pero luego ya tengo que comenzar a analizar las circunstancias previas. ¿Cómo fue que se produjo esta caída? ¿Dónde fue? ¿Qué actividad realizaba? ¿Qué síntomas previos tuvo? ¿Es similar a caídas anteriores o no? Pues tengo que analizar las circunstancias previas. ¿Para qué? Para tratar de encontrar un patrón. Luego de analizar las circunstancias, voy a analizar el paciente, es decir, los factores individuales. Y para eso tendré que hacer una valoración geriátrica integral, una exploración física completa, revisar la medicación que toma el anciano, ¿no? Porque muchas veces en la medicación está la clave, revisar el entorno físico y también buscar signos de maltrato que a veces los encontramos. Pues, ¿qué alteraciones individuales voy a buscar? Estas que están aquí. Habiendo analizado las circunstancias y habiendo analizado el paciente, voy a determinar qué patrón tienen estos, qué es, y voy a planear un plan de intervención.
¿Para qué? Para evitar que vuelva a caer. Y en ese plan de intervención, una parte muy importante consiste en mejorar la fuerza física, la estabilidad y el equilibrio. Para ello tenemos que procurar una dieta adecuada, evitar hábitos nocivos y procurar un plan de actividad física. Tendré que tratar la enfermedad de base. Nuevamente, tendré que revisar la medicación. Tendré que proveer las ayudas personales necesarias. Ayudas personales se refiere a veces andador, a veces bastón, a veces barandas, a veces una persona encargada de ayudar a deambular. Entonces, en este plan de intervención, estos son los puntos que tengo que tener en cuenta. Y como ven, son bastantes. Por ejemplo, ahí está, evaluar la seguridad del calzado. Pero yo, médico, me voy a estar fijando en qué zapato está usando este anciano. Sí, tienes que hacerlo, porque es parte de tu valoración integral en el plan que corresponde al anciano que cae. Revisar los fármacos. Y si es necesario, modificar el entorno físico, lo que decíamos, evitar gradas muy altas, evitar suelo resbaladizo, evitar pendientes muy pronunciadas, trabajar con los cuidadores. Entonces, hay especificaciones muy claras de cómo debería ser el ambiente por el cual el anciano se desenvuelve todos los días. Cómo son las gradas que va a subir, cuánto espacio necesita, cuánta iluminación necesita. Todo eso son recomendaciones ya muy bien establecidas, ¿no? Con calma lo van a poder leer después y las diapositivas van a estar al alcance de ustedes. Y finalmente, tengo que hacer un plan de seguimiento para verificar si mis medidas de intervención se están cumpliendo o no, y para ver si es que se están presentando nuevas caídas o no, y para ver si es que mi rehabilitación está teniendo efecto o no. Entonces, todo eso constituye el plan de acción que debemos tener ante un anciano. El estreñimiento también es una patología muy frecuente en el anciano, ¿no? Se define como el esfuerzo e incomodidad al defecar, es multifactorial, y es tan común que en realidad no deberíamos esperar a que se presente, sino deberíamos prevenir. Y pensar siempre, siempre en medicamentos como una causa potencialmente fácilmente revertible del estreñimiento. La incontinencia también es una patología frecuente en el anciano. Tiene serias consecuencias, tanto físicas como mentales, y puede ser difícil de tratar, pero también puede ser en realidad algo sencillo. Entonces, ¿qué hacer con un paciente anciano que está presentando incontinencia? Doctor, las últimas 2 semanas a mi papá se le está escapando mucho la orina, cosa que no le pasaba antes. ¿Y cuántos años tiene su papá? Mi papá tiene 88 años, doctor. Ah, bueno, pues ya está viejito. Pero hay buenos pañales, ¿ah? Puedes comprar pañales. No se trata de eso, ¿no es cierto? Se trata de investigar, hacer una buena historia clínica con el anciano. Y al momento de investigar es fundamental establecer qué tipo de incontinencia tiene el anciano. ¿Es una incontinencia de urgencia? ¿Es una incontinencia de estrés? ¿Una incontinencia por rebose? ¿O es una incontinencia mixta? ¿Qué modelo tiene? Si es diurna, nocturna, ¿qué síntomas asociados? Tengo que hacer un examen físico y tengo que plantear un plan de trabajo inicial para ver qué se puede hacer por esta incontinencia. Y en este plan de trabajo inicial, fíjense, en primer lugar aparece el diario vesical. Acá, por ejemplo, tenemos algunas causas que son fácilmente reversibles de incontinencia. Ejemplo, tiene una infección, es una infección urinaria. Bueno, trato la infección y adiós incontinencia, ¿no es cierto? Es una vaginitis atrófica. Doy tratamiento para la vaginitis atrófica y adiós incontinencia. Fármacos. Fíjense la lista de fármacos que pueden provocar incontinencia. Fármacos que son usados todos los días en el anciano, ¿no es cierto? Le duele la rodilla, le doy un ibuprofeno, que es un AINE. Es hipertenso, le doy un enalapril, que es un inhibidor de la enzima portera de angiotensina. Y estos fármacos pueden provocar incontinencia. La incontinencia por exceso de gas, que es la que se provoca por diuréticos o por grandes ingestas.
por inmovilidad o por impactación fecal o desimpacto y adiós incontinencia. Son causas frecuentes y fácilmente reversibles de incontinencia. Y esto es lo que le decía, el diario vesical. Por ejemplo, a este paciente que se quejaba de un problema de incontinencia, se le pide que haga un diario vesical. ¿En qué consiste? En anotar la hora en que va a orinar, el volumen aproximado de lo que orina y si es que se le escapó o no se le escapó. Y algún comentario adicional que quieras. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de este paciente. El día 5 de abril fue al baño a estas horas y ese fue el volumen que tuvo. Y el día 6 de abril fue al baño a estas horas y esto fue el volumen urinario que tuvo. Entonces, ¿qué interpretación podrían darle a este diario vesical? ¿Qué les llama la atención? Llama la atención, fíjense, el volumen urinario. 300, 500, 700, 900, 2100, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000. Es un paciente que orina harto. Entonces, ¿en qué vas a pensar? O está usando diuréticos o toma mucho líquido. A raíz de esta información en este diario vesical, se investigó al respecto. Señor, ¿y cuánto líquido toma usted? Bueno, doctor, yo hasta hace una semana tomaba lo usual, un vaso en la mañana y un vaso en la tarde. Pero después, la semana pasada, vi el doctor TV, que recomendó tomar 10 vasos de agua al día. Pues ahora estoy con 10 vasos de agua al día. Ahí está la causa de la incontinencia. Ya saben qué corregir. ¿Cómo se descubrió? Gracias al diario vesical. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de incontinencia que ustedes han determinado, es una incontinencia de urgencia. Es el paciente que, incontinencia de urgencia cuando el paciente siente las ganas de orinar, tiene poquito tiempo en ir al baño para hacerlo, porque si no se le va a escapar. No es la incontinencia de urgencia. Entonces, fíjense qué condición podría ser y qué medidas puedo yo implementar para esta incontinencia de urgencia. Si es una incontinencia de esfuerzo, incontinencia de esfuerzo cuando se escapa la orina, cuando tose, cuando ríe, cuando carga un peso. Pues, ¿qué medidas puedo yo implementar? Si la incontinencia es por rebose, orina, termina de orinar y a los 20 minutos otra vez siente que va a orinar y orina de poquito. Incontinencia de rebose. Medidas que puedo considerar. Entonces, de la incontinencia no es solamente cómprese pañal. La inmovilización, muy frecuente también en el anciano. Los ancianos mayores de 75 años, la mitad de ellos necesitan ayuda para movilizarse. Y esto ocasiona, y cuando no se los moviliza, y el anciano queda inmovilizado, ¿qué provoca? Menor tolerancia al esfuerzo, hipotensión ortostática, enfermedad tromboembólica, telectasias, debilidad, úlceras de presión. Y esto en un anciano se desarrolla muy rápido, muy rápido. Es decir, una persona de 30 años tiene un accidente y se fractura la tibia y el peroné. Tienen que operarlo, lo enyesan y está en cama un mes. Una persona de 30 años. Al mes le quitan el yeso, se para y sigue caminando. Como si nada. Un anciano que está en cama 3, 4 días. Pues lo quiere levantar, ya no puede. Porque en esos 3, 4 días perdió la habilidad para hacerlo. Perdió las fuerzas para hacerlo. Pues, ¿dónde se ve esto de la inmovilización? Se ve mucho. ¿Dónde? En los hospitales. Que el anciano entra por cualquier cosa y está en la cama 3, 4 días. Entonces, frecuente en el anciano. El delirio, frecuente en el anciano también. Trae deterioro cognitivo, alteraciones de atención, alteraciones de la percepción, cambios en la actividad. Es de múltiples causas el delirio. Esas causas pueden ser tan variadas como una cirugía de cadera o una cirugía de trasplante, a tan simples como lo cambiaron de habitación dentro de la casa. Entonces, para diagnosticar delirio, es importante que ustedes sepan que es importantísimo diagnosticar delirio. No, los viejitos son así,
Y cuando están así, a veces en la noche se ponen así, así son los viejitos. Es normal, no, no es normal. Es una alteración mental que requiere diagnóstico y manejo. Para diagnosticar delirio, ¿qué usamos? Podemos usar los criterios del DSM-4. Bueno, voy ya al DSM-5. Pero son un poquito engorrosos. Estos criterios más bien del CAM son más sencillos de acordar y más fáciles de aplicar. Pues yo prácticamente me gusta más usar los criterios del CAM. Característica 1. Agudo y fluctuante. No hay un delirio que dure varios meses. No existe. Si esta alteración mental es de hace varios meses, eso no es delirio. Pero si es de hace 2 días, eso sí. Es agudo y fluctuante. ¿Qué significa fluctuante? Que por horas es más intensa y por horas menos. Por días es más intensa y por días menos. Criterio 2. Inatención. El paciente no presta atención, se distrae muy rápido, piensa en otras cosas. Criterio número 3. Pensamiento desorganizado. Es decir, está desorientado. Piensa que está en otra época, en otro sitio. Y el característico número 4. Alteración del nivel de la conciencia. Puede estar somnoliento, puede estar soporoso. O hacia arriba, puede estar hiperalerta. Pues estos criterios son muy sencillos de identificar y se puede hacer sin ningún tipo de examen de laboratorio al lado de la cama del paciente. Para diagnosticar delirio yo debo encontrar el 1 y el 2 obligatorio, más o el 3 o el 4. Haciéndolo así, yo puedo diagnosticar delirio en mi paciente. Y el delirio pues es muy prevalente. Cuando un anciano entra al hospital, por ejemplo, hasta un 20% tiene delirio. Y si no lo tenía cuando se hospitalizó, fíjense, un 30% lo va a hacer mientras está hospitalizado. Y si se operó de cadera, mucha más razón. Y si entró a sala de cuidados intensivos, pues casi nadie se salva del delirio ahí. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Principalmente la edad. La edad. A más edad, más predispuesto está a hacer delirio. Y el otro factor predisponente principal es el deterioro cognitivo. Es de edad muy avanzada, tiene 90 años y tiene demencia. Bueno, es muy probable que vaya a ser delirio, porque está muy predispuesto. Y estos pacientes que están predispuestos, en presencia de un factor desencadenante, hacen delirio. Si el paciente está muy predispuesto, 90 años, con demencia severa, hace falta un factor desencadenante muy pequeño. Al revés, si el paciente no está tan predispuesto, porque solamente tiene 70 y no tiene demencia, va a hacer falta presencia de múltiples factores desencadenantes. Estos son los más frecuentes, la hospitalización. Entonces, por el solo hecho de entrar al hospital, sea cual sea el motivo, se va a operar de una prótesis de rodilla porque tiene una artrosis de larga data, así es preparado ambulatoriamente, el anciano está de lo más bien. Entra al hospital para operarse y hace delirio, paso que nunca había tenido. Sí, pasa, la hospitalización, la fiebre, polifarmacia, la presencia de sonda vesical, cómo gusta en los hospitales poner sonda vesical, la privación del sueño, ¿no? Si hay mucha bulla a la hora de la noche, si el compañero de cuarto hace mucha bulla. ¿Qué hacer un paciente que tiene delirio? Primero, sospecharlo. ¿Cuándo? Cuando tiene un cambio en el estado mental. ¿Qué evaluamos? Si es agudo o es crónico. Si es crónico, eso no es delirio. Olvidamos. Si es agudo, aplico mis criterios CAM. Y por los criterios CAM, ¿coincide? Ah, perfecto, delirio. Y si no coincide, pues es alguna otra patología aguda que le está provocando el cambio mental. Buscaré depresión, un desorden psicótico. Pero eso ya es otro tema. Aquí, identifiqué que tiene delirio. ¿Qué debo hacer? Principalmente, retirar la causa. Retirar la causa. Para retirar la causa tengo que identificar la causa. Pues una causa frecuente es medicación. Pues, tengo que ver qué medicinas usa. De repente ahí está la causa. Y hacer nuevamente una historia clínica completa. Identifico cuál es la causa. Pues, la trato y la retiro. Y si no encuentro una causa evidente, tendré que hacer un estudio un poquito más grande. Tendré que usar algunos exámenes auxiliares. Pero una vez identificado el delirio, paralelamente, mientras yo retiro la causa,
tengo que tratar los síntomas de delirio. ¿Y qué se hace? Medidas no farmacológicas. Estas son de aplicación universal. Estrategias de reorientación, procurar que un miembro de la familia esté presente, técnicas de relajación, evitar barreras físicas, ¿no es cierto? Tener un cuarto en la noche que sea lo suficientemente tranquilo y silencioso para procurar un buen descanso. Y solamente cuando estas medidas no farmacológicas han fracasado, solamente allí yo aplico las medidas farmacológicas. De elección aloperidol. 0.5 a 1 miligramo, ¿no es cierto?, que le administro. Y si está muy agitado, puedo repetirlo a las 4 horas, puedo volverlo a repetir, hasta que conseguir que mi paciente esté tranquilo. Otras opciones, risperidona, olanzapina, quetiapina. Las benzodiazepinas no nos gusta usar para tratar delirio, salvo cuando el delirio es por síndrome de abstinencia. Depresión también es una patología frecuente en el anciano, por envejecimiento cerebral, por enfermedades invalidantes, por luto y por fármacos. Nuevamente, fármacos. Fíjense, fármacos han aparecido en todos los síndromes geriátricos. Fármacos. Sus síntomas suelen ser distintos a los síntomas de la persona joven. Entonces, para diagnosticar delirio en el anciano también usamos cuestionarios distintos a los que usamos en la persona joven. Esta escala, por ejemplo, a mí me gusta porque es muy fácil de aplicar, ¿no? Con el anciano y con la persona que lo cuida, yo puedo responder estas 15 preguntas y de acuerdo a las respuestas yo saber si es que mi anciano tiene depresión o no. En conclusión, no solo los geriatras atienden adultos mayores. ¿Por qué? ¿Cuántos geriatras hay en Arequipa? ¿No hay? ¿Qué? Poquitos. ¿Cuántos? 10. Siendo buena gente. 10. ¿Cuántos viejitos hay en Arequipa? Si pretendemos que solo los geriatras atiendan a los viejitos, imposible, ¿no es cierto? Entonces, todos los médicos tenemos que saber atender a los viejitos. ¿Cómo serán de escasos los geriatras que yo, que no soy geriatra, les estoy enseñando geriatría a ustedes? Entonces, es importante que todo médico tenga estos conceptos, que sepa que cuando un paciente, doctor, mi papá se ha caído ayer y ya se cayó la semana pasada. Entonces tú, señor, tráigamelo porque lo tengo que revisar. Esto puede ser indicador de algo más. Y ese algo más puede ser cualquier cosa en realidad, ¿no es cierto? Porque el síndrome geriátrico de caídas puede ser la forma de presentación de cualquier cosa. Y me llaman, doctor, mi hijo de 15 años se cayó ayer. Yo no pude ayudarlo a levantarse, nada más. Diferente con el anciano. Esos conceptos son los que se tienen que tener bien claros. Es muy gratificante ayudar al adulto mayor. El abuelito que sale de la consulta porque tú le has aliviado su problema, te da una satisfacción única. Entonces debemos procurar las condiciones necesarias para atender adecuadamente a los adultos mayores. Mientras esas condiciones necesarias pasan, pues tener conocimientos de geriatría. ¿Preguntas? ¿Qué opinas? Está muy mal. Eso está muy mal. En realidad, lo que se requiere es que el anciano tenga actividad, tenga independencia, pero sin ponerlo en riesgo para una nueva caída. ¿No es cierto? Eso que tú mencionas a veces se conoce como el síndrome post-caída, que tiene una parte del paciente, es cuando el anciano, por temor a volver a caerse, ya no quiere caminar, ya no quiere salir, o quiere quedarse en su habitación, o quiere quedarse en su cama. Tiene una parte del familiar o del cuidador.
es cuando el cuidador, por temor a que se vuelva a caer, no lo deja hacer. El cuidador es quien no lo deja salir, quien no lo deja levantarse. Pero eso no está bien. Se debe procurar que todo anciano pueda realizar sus actividades de la vida diaria básicas por sí mismo y de manera constante, todos los días. Y si es posible, procurar que también pueda hacer las actividades de la vida diaria instrumental. Pero al menos la vida diaria básicas, debemos asegurar que las pueda hacer. Entonces, esa actitud de que no se levante, que no salga, que no haga, no es bueno. Como médicos debemos procurar que eso no se dé. ¿Más preguntas? ¿En sus casas alguien tiene preguntas? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces terminamos nuestra clase de hoy día y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Listo. Mañana la clase E210. Ya. ¿Ustedes van a venir? ¿Son los fieles? Ya, ¿la podemos hacer 2:15? ¿Sí? ¿Sí?